¿Cuál es el problema? El problema es que si no se han hecho bien los deberes, en un entorno de tipo subtrabajos incluso negativos, y uno ha comprado, vamos a decir, infraestructuras apalancadas hasta las cejas, o oficinas, o cualquier otra clase de activo con mucho financiación que no sea flotante, mucho variable, etcétera, pues ahora tiene un verdadero problema. Y esto se ha colocado en las entidades financieras como si fueran bonos. Y el cliente les ha comprado como si fueran bonos. Y ahora vienen los problemas, ¿no? Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lonvia Capital. Hoy nos visita en estudio Alejandro Martínez, director de inversiones y founding partner de F&N Multifamily Office. La visita de Alejandro además es especial porque ha aceptado nuestra invitación viniéndose desde Valencia, donde están basadas sus oficinas, así que le agradecemos el doble por acompañarnos hoy aquí en estudio. Vamos a desgranar su perfil aquí en esta entrevista. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Empezamos. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por, como decía al principio, por sumarte y por venirte desde Valencia hasta aquí, hasta Madrid, a grabar. Gracias a vosotros por tenerme. Vamos a ver cómo queda. Eso es. Bueno, va a quedar fenomenal, porque siempre en estudio el feeling es distinto. Sí. Así que nada, Alejandro, como decía Francisco, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y para nuestros oyentes, para quien no sepa quién es Alejandro Martínez, nació en Gandía, en Valencia. De hecho, ha venido expresamente aquí al estudio desde Valencia. Y Alejandro es una persona curioso porque ha sido 3 veces ponente, speaker principal en un evento privado para Family Office en Europa que se llama Elite Summit for Private Wealth. Ha cumplido ya 20 años siendo el único multifamily office en España que ofrece un servicio completo de inversión. Y uno de sus hitos importantes es que ha convertido su aprendizaje con grandes grupos familiares en una guía paso a paso para que cualquier familia pueda construir su patrimonio. Así que nada, bueno, esto es una breve pincelada, Alejandro, sobre ti, pero bueno, a lo largo de esta charla vamos a conocerte más y mejor. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Desgranábamos tu currículum, Alejandro, y no fue fácil preparar la entrevista porque tenemos, 3, 4, 5 preguntas que hacer y pudiésemos hacerte 10 por la cantidad de cosas en las que estás involucrado. Pero yo arranco con la primera, que era una de las cosas que nos daba más curiosidad. Decía, ¿no? Dentro de tu currículum tan amplio con el que has desarrollado desde que además arrancaste en Morgan Stanley en el año 2000, hemos identificado que combinas actualmente tu actividad de director de inversiones y partner en F&N con actividades seguramente muy estimulantes relacionadas con el mentoring sobre estrategia empresarial para emprendedores, y también eres miembro ejecutivo del comité asesor de Busae, que es una compañía de transporte con presencia global desde hace más de 15 años, o sea, muy variado, ¿no? ¿Nos contarías cuál es tu rol en ambos proyectos y qué aporte cualitativo te dejan en esa senda de crecimiento intelectual que además sabemos aplicas en cada cosa que haces? Bueno, yo diría que, aunque parecen distintos, el elemento común es la estrategia, porque no pueden ser más distintos. De hecho, Busae es una empresa que fundó un amigo íntimo mío en el año 2008, una andadura que no ha sido nada fácil, y me pidió que estuviera, y yo soy socio, pero no soy una persona ejecutiva en esta empresa. Eso sí, no me lo puedo dejar de lado. Entonces tenemos comités todos los meses y hablamos constantemente, y también un consejo apto para la gente que monta una empresa con amigos. Igual que con socios, hay que tener líneas rojas muy claras, plan de salida, y así todo va bien, se conservan las amistades. Sí. A día de hoy somos grandísimos amigos, de hecho viene mañana a mi casa a cenar porque vive fuera, y aquí todo lo que hacemos por mi lado es aplicar lo que veo todos los días en la casuística con las empresas, con las familias, aplicarla a una empresa global como es el caso, que es la parte estratégica. Y una línea roja era no levantar capital hasta que no tuviéramos un modelo sin competencia. Creo que hay demasiada precipitación en general a la hora de levantar capital para proyectos
que están destinados a deshacerse después. Ujú. Y bueno, y no se ha hecho. Entonces hemos podido tener presencia global, como comentabas, y una empresa rentable, un flujo de caja libre pues muy, 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 muy sano y sin competencia, como digo. Y a lo mejor ahora es momento de levantar capital. Esto con un amigo es posible cuando tienes una alineación total. Claro. Y he querido probar esto también siendo mentor de un máster de finanzas corporativas en el despacho. Viene gente con muchísima hambre, muchísimas ganas de participar. Y bueno, como con nosotros ven, bueno, la verdad, una variedad de sectores y de situaciones empresariales, también se aporta mucho, es una manera de devolver. Evidentemente es totalmente gratis. Okay. También pues, lo hago para gente que está montando startups de una manera más recurrente o más puntual y luego toman sus decisiones, obviamente, ¿no? Y por último, también una cosa que, eso no sé si lo habéis averiguado, también mentorizo a personas de Mensa, que es una asociación que tiene un requisito de entrada que es tener un coeficiente intelectual con percentil 98. Okay. Y es un grupo muy variado. Dentro de este grupo variado también hay gente que quiere montar sus empresas o que tiene unos requerimientos. También trato de mentorizarles en este aspecto. Siempre, para mí, esta palabra que se abusa mucho, ¿no? Es la estrategia. Que para mí es ponerse bien el primer botón de la camisa y así los demás ya van en su sitio, ¿no? Sí, interesantísimo. Okay. Pues sí. Y Alejandro, cuando te presentaba en uno de tus hitos, hablaba de que estabas muy orgulloso de que F&N, Multifamily Office, pues haya construido un modelo de Family Office integral. Y bueno, en línea con esto, queríamos hacerte un par de preguntas, sobre todo para que nuestros oyentes entiendan cuál es el verdadero alcance de este servicio de Multifamily Office o de Family Office. ¿Cómo hacéis vosotros, cómo analizáis el entorno para decidir qué clase de activos asignáis a las carteras y cómo es vuestro proceso de inversión? Bueno, nosotros nos sentamos, por hacer un ejemplo que ha ocurrido muchas veces, con alguien que llega al despacho, pues, por ejemplo, por el boca a boca. Y es posible que tenga una necesidad concreta, en cuyo caso pues empezaremos por ahí. Pero si lo que hablamos es de gestionar un patrimonio, nosotros tenemos una hoja en blanco. Entonces tratamos de ver al cliente, en sus circunstancias, el patrimonio de manera global. Y esto significa que tiene una parte de activos líquidos, que es donde lo que llamamos mercado financiero, y luego el resto casi siempre es economía real, es decir, que no es cotizada. Es la empresa si la hay o es el inmobiliario, que puede ser 50-60% del patrimonio. Viéndolo así, pierdes todo conflicto de interés, no tienes nada que vender, no tienes nada preconcebido, no vendes sillas y a ver cómo siento a esta persona en mi silla. No, escuchas, entiendes la necesidad y entonces propones, ¿no? ¿Y qué propones? Pues bueno, nosotros internamente analizamos, por así decirlo, las alternativas, siempre partiendo de los tipos de interés, que para nosotros es la pieza clave del total de la economía, y comparándola con los earnings en el mercado financiero, vemos el earnings y el gap, ¿no? Que ahora es negativo y lo que te está diciendo es no estés en mercado financiero en su conjunto, luego hay que afinar. En economía real, pues comparamos en un momento dado pues con un local en rentabilidad estándar, que es lo que te da la prima de riesgo con la ubicación, contrato, inquilino, lo que solemos ver, ¿no? Entonces establecemos un poco las primas de riesgo en cada clase de activo y luego cada cliente, viendo cómo es, sabes cómo ajustar. Los ingredientes puede que sean los mismos o parecidos, pero las cantidades según el cliente cambian mucho. Entonces al final lo que hacemos es recomendar al cliente pues cuánto tiene que tener en cada parte, en economía real contra economía líquida, y dentro de cada uno pues cada clase de activo. Y yendo al detalle ya, y si queréis, pues hablando del mercado financiero, nosotros tratamos de encontrarnos en el top-down y el bottom-up, aunando los sectores con compañías que tengan un poder de mercado de fijación de precios, lo que podemos llamar oligopolios. Oligopolios no necesariamente regulados, pero también que tengan situaciones competitivas que les faciliten el mantener una cuota de mercado. Y esto es bastante objetivo. Coges un mercado, si el 50% está en manos de menos de 5, es un oligopolio. Y a partir de ahí entras. Y sorprende ver cuántos oligopolios hay. Además, por definición, todas las empresas querrían ser un monopolio, como no pueden. El ideal es ser un oligopolio, ¿no? Y defender su cuota de manera ética, lo cual pues es complicado, pero de manera ética. Y esto se produce de manera orgánica, son compañías a veces muy conocidas y son pues B2C, vamos al supermercado, sí. 3 marcas de champú y todas son de la misma empresa, pues esto es un oligopolio natural, ¿no? O nuestro teléfono móvil o los coches, está lleno de oligopolios. Y luego B2B, que son menos fáciles de ver, porque venden a empresas, no son marcas tan conocidas, etcétera. Y ahí tenemos identificadas en total unas 500 empresas. Ese es nuestro verdadero universo de inversión por la parte del equity, digamos, ¿no? Luego tenemos la parte de renta fija, la parte de tesorería y la parte de lo que llamamos alternativos líquidos, que siempre nos han venido muy bien hasta ahora, porque creemos que ahora ha habido un cambio de paradigma
monumental, con las subidas de tipo meteóricas que hemos tenido, y las carteras, hay que cambiar el chip instantáneamente. Las carteras han de construirse ya con una base de tesorería que antes pues no podíamos encontrar un 2% sin tener que hacer el yield chasing, ¿no? Y buscar high yield para un 2%. Ahora ya pues puedes tener un 5% sin sudar. Sí. Esto cambia todo. Sí. Para el cliente realmente cambia todo. Y si de verdad no tienes conflicto de interés, sabes que te puedes olvidar de muchísima complejidad e incertidumbre y dar al cliente un 5 con seguridad para que tenga una base. Y a partir de ahí, pues cada uno, como decíamos, los ingredientes pueden que sean los mismos, pero las cantidades cambian según los objetivos de la persona, ¿no? Vamos a buscar a lo mejor más largo plazo, podemos irnos a equities, como decíamos, buscando esas cualidades oligopolísticas. Vamos a rentas, pues podemos buscar ahora rentas fijas a vencimiento. Siempre decimos que las familias, la principal ventaja que pueden tener es el tiempo. Tienen el lujo del tiempo, de poder aguantar una inversión mucho tiempo. No tienen que vender y volver a levantar un fondo y otra vez. No es un negocio, es el patrimonio. Y bueno, un poco a grandes rasgos así lo hacemos en mercado financiero. En economía real, pues cada caso es distinto. Pero es interesante, comentabas, Alejandro, es interesante ahora cómo están los tipos de interés, tener parte de la cartera en activos alternativos o economía real, como dices, cuando a lo mejor, pues antes, que podría ser interesante porque bueno, pues los tipos estaban bajos o incluso negativos y entonces había que buscar ese yield chasing que decías. Pero ahora mismo, ¿tiene sentido teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés? Pues primero yo diría que el término activo alternativo es un término acuñado por los mercados financieros. Para ellos es alternativo. Realmente diría que para el cliente el alternativo es el mercado financiero. El cliente se siente mucho más cómodo en el inmobiliario, muchas veces, mucho más cómodo en su empresa. Y lo que es alternativo para ellos a veces es, vamos a decir, la bolsa. Sabemos que el mercado financiero no es bolsa, pero para el cliente muchas veces lo es. Partiendo de esa base, empaquetar un negocio en forma de fondo, que es lo que se viene llamando inversión alternativa, es una cuestión de precio. Lo que antes me pagaba un 9, si ahora me sigue pagando un 9, por definición ya no me va a interesar. Si se ajusta la prima de riesgo y ahora estoy sacando un doble dígito, entonces sí me va a interesar. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no se han hecho bien los deberes en un entorno de tipos ultrabajos, incluso negativos, y uno ha comprado, vamos a decir, infraestructuras apalancadas hasta las cejas o oficinas o cualquier otra clase de activo con mucho financiación que no sea flotante, mucho variable, etcétera, pues ahora tiene un verdadero problema. Y esto se ha colocado en las entidades financieras como si fueran bonos. Y el cliente les ha comprado como si fueran bonos. Y ahora vienen los problemas, ¿no? Por eso nosotros vemos la inversión en economía real como inversión directa en la que uno controla bien los elementos de riesgo y cuánto recibe a cambio. Si no, no tiene sentido, como bien decías. Y por otro lado, si está empaquetado en formato fondo, tiene que llegar a entenderlo como si fuera un activo real. Si no eres capaz de entenderlo como un activo real, nuestro consejo es que no es un buen activo para invertir. Demasiadas capas de complejidad. Y esto no quiere decir que uno vaya a perder dinero, esto no quiere decir que vaya a ir muy mal. Seguramente está excelentemente gestionado, pero no es para nuestro tipo de cliente, porque hay otras alternativas que sí va a entender. Y el riesgo de complejidad es un riesgo real. Pero al final es asimétrico. Si las cosas van bien, bueno, si las cosas van mal, ¿la culpa de quién es? Del asesor. Claro. Y es egoísta. Si natural, quieres. ¿no? Natural. Sí. Correcto. Para eso estamos. Sí, efectivamente. Claro. Oye, Alejandro, y abriendo otro tema que antes en la introducción Iván hablaba de ello, cuando nos cuentas sobre lo importante que ha sido para ti el hecho de participar repetidamente, además en uno de los mayores eventos globales para family offices que se organiza además en Montreux, en Suiza. Nos surge una curiosidad porque esta exposición personal, ¿no? Y el compartir con personas de tanto prestigio es para ti una fuente de inspiración, para generación de ideas. Estás metido en muchos temas estratégicos. ¿Qué llega a aportarte este tipo de experiencias? Yo diría que sobre todo para mí personalmente ha sido un crecimiento personal porque yo recuerdo la primera vez que fui, yo era la personificación del síndrome del impostor. Decía, ¿yo qué hago aquí? Y luego pues pasan 3 días intensos, de mañana a tarde, sí. Que no es un evento de ocio, es un evento donde son conferencias y one-to-ones intensos. Por la noche tienes algo de libertad, un poquito, para hablar, para hacer ese networking que todo el mundo se imagina, pero no es un evento bastante hard, ¿no? Y bastante privado. Acabé diciendo, he aprendido más en 3 días que a lo mejor en los últimos 5 años. Ahora diría que exposición personal a nivel comercial ninguna porque es un evento privado, pero me ha permitido, primero, las charlas que he tenido la suerte de dar
me las he preparado, pues obviamente muchísimo. Claro, eso te afianza. Y me ha hecho, reflexionar también, porque yo he estado sentado, sé lo que funciona, sé lo que se quiere oír y lo que no se quiere oír, y por este lado muy bien. Pero luego, a lo largo de los años, hacer relaciones que son genuinas, no son un evento de te tomas una copa con alguien y hasta luego. Son casi siempre la misma gente, son unas 200 family offices, y casi siempre repiten los mismos. Y esto es muy bueno desde el punto de vista de relaciones humanas. Sí. Porque al final sabes quién es quién, y esto favorece que después en coinversiones la confianza es un camino muy corto ya. Porque mucha de la due diligence sabemos que se basa en la confianza. Cuanto mayor la confianza, mayor la velocidad. Entonces, por un lado, podemos ofrecer alternativas de inversión que son bastante únicas, son coinversiones privadas y muy, muy buenas, fuera de mercado. Y por otro lado, también podemos ofrecer coinversiones a familias así. Claro. Más además, aprender el know-how para trasladarlo e importarlo. Esa es la realidad. Y son, por curiosidad, ¿es un evento donde solo están family offices formándose sobre mejores prácticas, inquietudes, o también hay casas producto? Sí, hay casas producto. Vamos a ver, diría que un 30, 40, 60 respecto a los asistentes, donde se hace un match previamente de con quién te quieres reunir y qué quieres ver, donde ellos hacen a quién quieren conocer y qué quieren presentar, y se hacen reuniones cortas de 15 minutos, se hace una presentación de lo, por eso digo que es bastante duro, reuniones una tras otra en las que tú aprendes el headline del producto, estás siempre con los primeros decisores, no estás con jefes de venta, estás directamente con los gestores o propietarios, y entonces tú decides si lo que te han ofrecido encaja con tu tipo de cliente o no encaja. Y el match es extraordinario. Ahí, sobre todo en la parte de activos reales, nos permitió, pues por ejemplo, estar en deuda directa desde 2009. Si nos ponemos en perspectiva, hablamos de otro entorno, de otro mundo, ¿no? Seguro. Pues eso nos permitió tener tires altas y seguir con ello. El tema de life settlements, que ahora empieza a llegar aquí, o muchos temas de economía real y private equity, y aparte del tema de coinversiones también. Entonces tienes un mix muy sano. No hay un sesgo comercial para nada. No hay carteles, no hay sponsors. Es un evento, como digo, bastante sólido. Oye, Alejandro, mira, hilando la última pregunta con estos temas de que hablabas ahora mismo de life settlement y oportunidades y demás, yo creo que está claro, a nosotros nos ha quedado claro ese perfil inquieto que tienes y apasionado por lo que haces, y estoy convencido que a nuestros oyentes también. No podemos dejar de preguntarte ahora mismo, Alejandro, un poco pues por lo que estamos viviendo en cuanto a mercado, los retos que se nos ponen por delante, temas geopolíticos que estamos viendo. Yo creo que estoy convencido que seguro que veis oportunidades o tendencias que los inversores pueden aprovechar durante los próximos años, pero viendo todo este mix de circunstancias o de factores exógenos que están afectando a los mercados, ¿qué oportunidades ves tú que están desaprovechadas? ¿Qué oportunidades ves tú que están desaprovechadas y que podrían ser, de cara a los próximos años, fuente de alegría para tus clientes o para los inversores en general? La verdad es que eso de que ahora que los mercados están difíciles, ¿no? Yo creo que siempre están difíciles. Siempre, eso es cierto. Siempre están inciertos, ¿no? Por cuestiones distintas. Ahora yo creo que, y por esa visión del mundo que comentábamos antes, un poco pinceladas, ¿no? La parte geopolítica, nosotros pensamos que estamos en un proceso pues pendular, ahora estamos desglobalizándonos, ¿no? El mundo se desglobaliza, la desglobalización de manera efectiva, pues a modo de muro de Berlín, que tiene una ópera en cada lado, que tiene pues, una universidad en cada lado, imaginemos así, pero el mundo, ¿no? Pues vamos a ver el mundo con factorías de semiconductores en cada lado, vamos a ver el mundo con las industrias estratégicas en cada lado. ¿Por qué? Pues porque las cadenas de suministro que nacen o pasan por China hay que duplicarlas. Y esto no es una impresión, esto es son leyes donde a los ciudadanos americanos con efecto inmediato, si trabajan para empresas chinas, se les puede denegar la ciudadanía americana. O sea, es una guerra real, ¿no? Por la supremacía tecnológica, que ya no puede ser de 2 años, tiene que ser de al menos 10, etcétera, etcétera. Esto genera pues décadas de oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Pues, por ejemplo, como el gap salarial de China con México ya ha desaparecido, la renta per cápita es la misma, para un americano pues no deja de tener sentido irse a China a hacer la deslocalización, pero más con la presión del gobierno. Lógico. Por tanto, proceso de relocation, ¿no? Que se van a México o incluso a Estados Unidos. Pero por otro lado, el friendshoring, ¿no? Que se rehacen las alianzas. India está de lado, pero en general se rehacen las alianzas. Claro, va a ganar India. India va a ser clarísimamente el sustituto de China. Tiene todavía muchísimo para coger con China.
Y no es una cosa que lo veamos nosotros porque somos preclaros, es una cosa evidente. O sea, si uno ve el salto de crecimiento, renta per cápita y muchísimas otras cosas de China a lo largo de los últimos 25 años, eso se va a replicar con India, que aún es muy, muy, muy pequeña, tiene la base demográfica, está educada, etcétera. Y luego, y México también, pero tiene menos recorrido. Y luego tema, yéndonos un poco al detalle, tendencias seculares, ¿no? Tendencias seculares, la población envejece, pero lo hace con mayor calidad, gasta más. Entonces tienes el healthcare, que además tienes la tecnología. Para nosotros no es un sector, un vertical más, es transversal al resto de sectores. Entonces cuando toca un sector lo transforma, ¿no? Pues está transformando la salud. Veremos la medicina de precisión, explotando, todo el tema de devices, explotándolo. Bueno, creo que salud es un tema secular que tenemos para rato. Educación también nos gusta muchísimo. Casi todo lo que toca la tecnología lo convierte en oro. Y yo diría que con eso más que suficiente. Hablamos de transición energética, es otra multioportunidad de muchos años. También podríamos decir, ahí hay, pues toda parte de esa lucha global por la hegemonía consiste en la independencia energética. Claro. Quizá eso favorezca también, toda esta urgencia climática que se ha vuelto tan urgente, como si hubiera un interés, ¿no? Porque nos salváramos todos por una parte del mundo, la otra parte del mundo no tiene nada de prisa. Entonces, algo querrá decir. Si es una oportunidad, hay que estar ahí y podemos estar durante mucho, mucho tiempo. Pues con infraestructuras, con todos los enablers, ¿no? Todos los que facilitan eso. A ver, no hay transición energética si no hay cobre. Las minas de cobre son las que son. Y poner una mina de cobre en explotación tarda 10 años. Bueno, pues quizá hay que mirar mineras. Y quizá si el ESG de las mineras no es tan bueno como el de otras compañías, pues habrá que repensar el ESG, no la oportunidad de inversión. Yeah. Puesto que estas compañías también se esfuerzan muchísimo en tener un buen ESG y sin embargo pues no lo tienen, ¿no? Y otras petroleras que todavía no han hecho la transición, sin embargo sí lo tienen. Bueno, no sé, eso ya es otra entrevista, ¿verdad? Interesante, nos has dejado varias ideas aquí apuntadas. Alejandro, pues vamos a aportar nuestro granito de arena a la formación financiera. Además, viendo lo apasionado que eres y lo que te gustan los mercados, seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer, porque aquí en Un Faro sobre el Mar, en esta sección, lo que buscamos es precisamente que nos contéis, que nos contéis brevemente, en 2-3 minutos, un concepto financiero que puede parecer complejo, pero que explicado por vosotros lo hace mucho más fácil. Y a ti, Alejandro, te hemos pedido que nos expliques qué es el apalancamiento, pero el apalancamiento en su sentido más amplio. El apalancamiento, empezando por un sentido más estricto como apalancamiento financiero, pues no es nada más que pedirle dinero a un tercero para hacer nuestras inversiones. Al tercero pagarle un tipo de interés y nosotros recibir la rentabilidad de la inversión menos el tipo de interés. Eso es lo que todos entendemos por apalancamiento financiero. Pero en sentido amplio, realmente es pedir recursos a terceros para hacer nuestras inversiones. ¿Recursos cuáles son? Pues recursos pueden ser el tiempo de terceros, los conocimientos de terceros, también pueden ser las relaciones de terceros, etcétera. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque yo creo que hay una idea que no siempre es acertada, que es que para construir un patrimonio necesitas patrimonio. Entonces tú mismo te entras en bucle y dices, no, nunca voy a poder construir patrimonio porque ya no tengo un patrimonio, y tiras la toalla antes de empezar. Sin embargo, si uno rasca, realmente todos los patrimonios han empezado siempre por alguna forma de apalancamiento. Siempre. El apalancamiento casi nunca ha sido financiero, a veces sí, grandes apuestas que han salido bien, pero el apalancamiento tiene dos caras, que es que si la inversión sale mal, tú pierdes y quizá quedes endeudado, que es algo que nadie quiere, ¿no? Entonces, si sin embargo lo que haces es pedir ayuda, cada vez que montas una sociedad te estás apalancando en el tiempo y sabiduría de tus socios y les pagas con equity, no les pagas un interés, pero también puedes pedir prestado a tu familia, es un decir, ¿no? Puedes pedirle el garaje que no usan, esto también es un apalancamiento. Puedes hablar con alguien que sabe muchísimo de un tema y por hacerte un favor te ilumina y te da la idea que necesitabas. Puedes, pedirle a alguien que te presente a otro alguien que va a ser la clave, va a ser instrumental en que algo ocurra. Todos esos recursos creo que normalmente se pasan por alto
Y casi mucho más importantes que el dinero es tener esos conocimientos, esas relaciones y esos proyectos. Imaginándonos en balancín, ¿no? Nos ponemos en un lado nosotros y al otro lado ponemos 10 toneladas. Entonces salimos disparados. Ese es el apalancamiento. No solo es el dinero. De hecho, creo que el dinero solo debe llegar cuando existen los demás. Cuando existe un buen proyecto, con buenas perspectivas, con las personas adecuadas, con un plan de negocio adecuado, entonces el apalancamiento financiero puede entrar. Antes de eso, creo que no. Y eso creo que es la diferencia entre construir un patrimonio o quedarse pensando que como uno no ha heredado 1 millón de euros, pues no puede ganar 1 millón de euros. O tiene que ahorrar muchísimo y dejar de ir a Starbucks, ¿no? No, creo que el camino no es ese. El camino es reunir los recursos en torno a un proyecto y parte de los recursos son dinero. Pero todo eso es apalancamiento y nosotros estamos en el centro. Hemos hecho un repaso de todo lo que en tu día a día tiene mucha relevancia, no solo profesional. Yo creo que hay un componente también personal que te llena mucho, ¿no? Por lo que vemos, se nota en la entrevista, pero quien estaría aquí en estudio lo nota todavía más, porque hablas con esa pasión sobre las cosas que haces. Pero ahora nosotros queremos profundizar en cosas un poco más personales, ¿no? Para humanizar esa figura del asesor, que es un poco el objetivo de todo esto. Así que te pregunto, Alejandro, una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista. ¿Cuál es? Pues le pregunté ayer a mi mujer, porque te apalancaste. No soy la persona más indicada. Y me dijo que eres un exagerado. Digo, vale, pues eso no lo voy a decir. Gracias. Entonces pensé, creo que es que mucha gente cree que soy de ideas muy fijas y este año han dicho, pues qué rápido has cambiado de opinión. Y es porque en general cuando los temas, trato de profundizar en los temas y estudiarlo lo mejor posible, entonces creo que no vale cualquier opinión para cambiar de opinión. Una opinión tiene que estar trabajada, pero cuando está trabajada cambia en el acto. Y un ejemplo, creo que es el ejemplo de los tipos de interés que comentábamos antes, ¿no? Las carteras se han estado construyendo de una manera y ahora ya no se pueden construir de esa forma. Si uno tiene el cliente en mente, muchísimos clientes están más que felices con una base de la cartera al 5%. Pero es que tenemos el long short, que no sé qué, tenemos el tal. Esto ya hay que olvidarse. Y eso parece muy radical desde fuera, pero realmente creo que es que uno tiene que adaptarse igual que han cambiado las circunstancias, si no va a llegar tarde a todas partes. Sí, sí, pensando pragmáticamente, ¿no? Claro. Eso es. Interesante. Oye, y una fuente de inspiración, que sabemos que las necesitas y las usas, pero ¿cuáles son? Aquí hemos puesto viajar, cantar, la soledad. ¿Cuál pueden ser? Pues en un mundo ideal es un descenso en el río con el kayak y siendo mucho más pragmático y cotidiano, pues yo diría, pues ese día que te sorprende, que sale nublado, que tienes 1 hora, que puedes estar medianamente tranquilo y sabes que nadie te va a molestar, pues escribir un rato con un café, que creo que no es nada extraordinario, pero a mí por lo menos me da oxígeno. Te funciona. Muy bien. Y como ávido lector que eres, Alejandro, recomiéndanos un libro. Esta es una pregunta muy difícil. Es difícil. Dificilísima. Son muchos. Okay. Es como recomendar una canción. Sí, sí. Pero vamos, yo voy a decir ya gustos personales. Por la parte de ficción, y desde muy pequeño, el libro, no la película, y no intentemos confundirlo, el de La historia interminable, creo que es un libro monumental de ficción, que si un día lo coge un gran director, pues tiene ahí, como ahora además hay que buscar alternativas, esto sería una cosa increíble. Luego, a lo mejor en otra onda, pues si a alguien le gusta la novela más psicológica y que marque más, está Demian de Hermann Hesse, un escritor alemán muy potente. Si a alguien le gusta la filosofía y cree que es aburrida, le recomiendo que se lea Séneca. Y que es que yo reconozco que hasta suena aburrido, pero es que es todo lo contrario. Si a alguien le gusta la novela histórica, Marie Renault, lo que ha hecho con los clásicos es espectacular, aunque ahora creo que está muy de moda coger clásicos y novelarlos, tal, pero todos tienen un sesgo ahí ideológico que no le veo el sentido. Y luego, si es biografía, pues quería comentaros la de Mike Tyson. Sí. Y Nunca te pares, que en inglés es Shoe Dog, de Phil Schultz, que es la biografía, que es espectacular. Sí. Que la escribió el mismo que escribió Open de Agassi, que también es buenísima.
Sí. Pero la de Shoe Dog es que no lo puedes dejar el libro. Es el Y la de Mike fundador Tyson, de Nike, ¿no? sí, el fundador de Nike, cuenta toda la historia. La película es un tramo, digo porque hay una película que se llama Manera, que es un tramo que es con Jordan, pero la historia es increíble desde que vendía zapatillas con el coche. Y en la de Mike Tyson, yo me acuerdo de dejar el libro con la página 50, que tenía 13 años, y mirar a un lado y al otro y decir, este hombre con 13 años ya ha vivido más que voy a vivir yo en toda mi vida. Sí. Y no desvelo nada. Es un libro espectacular y cada rato tienes que recordarte que esto es real. Sí. Sí. Mira, interesantísimo. Aquí Mm. tenemos lectura para rato ya. Oye, y el rasgo que más aprecias de un emprendedor, porque seguramente estás rodeado de gente que ha montado empresas o que quiere hacerlo, ¿no? Pues un poco el hecho de ayudar, también tú, lo bueno es que eliges a quién ayudas. Yo diría que el número 1 son los principios, las personas con principios. Todo lo demás es muy, muy secundario. Al final, la carrera vamos todos a la misma meta, con lo cual... Sí, ok. Una causa que merezca la pena apoyar. Aquí es como lo de los libros, cada uno tendrá la suya. Ahí los temas que tienen que ver con que alguien haga daño a alguien me tocan especialmente, y si eso se puede aliviar de alguna forma, pues son las causas, ¿no? Voy a decir 2. Una se llama Mamás en Acción, que no necesariamente son mujeres, pero empezó siendo mujeres. Cuando la fundadora un día en el hospital iba a hacer una visita y vio que en una habitación había un niño pues con cáncer, sin pelo, etcétera, solo, ¿no? No lo puedo ni contar. Es que cada vez que lo recuerdo me... Sí. Bueno, luego acuerdo, pero la cuestión es que se dio cuenta que había una necesidad y que había niños que no estaban acompañados en unas circunstancias como esa. Y cuando uno tiene una misión, pues ya sabemos, ¿no? Se vuelve loco. Empiezan a coger los recursos y ahora, bueno, pues ellos, no solamente con niños enfermos, hacen ese acompañamiento y esa tutorización para todos los que son menores que a lo mejor no tienen padres, o mejor que no estén con sus padres, que no han tenido nunca pues una tarta, ¿no? De cumpleaños, estas cosas, ¿no? Justo, una cosa... Justo. Y esto hay Es gente que lo complicado. está haciendo. Sí. Entonces, siempre se puede ayudar. Sí. Y esto es como lo del patrimonio. Si uno piensa, es que no soy rico, ¿cómo que no? Exacto. Es que exacto. o sea, te vas en relativo eres te muy vas rico. a donde quieras, ¿no? Es decir, y compras una sudadera de 10 euros y vas a hacer a una niña de 15 años más feliz que no te puedes imaginar. Sí. Bueno, pues esto, ¿no? Sí. Y luego otra fundación, que es otra historia, la Fundación Dadoris, llevada por Ángeles, que lo que hacen es, como no tienen tampoco millones y millones de recursos, porque cuando pensamos en fundaciones, estas son fundaciones pequeñas, claro. que se apoyan de gente ahorradora y pequeña, no tienen grandes fondos, ¿no? No son públicas ni nada por el estilo. Ellos lo que hacen, se van a estudiantes que destaquen excepcionalmente, su nicho es al que pueden acceder, y que estén en riesgo de dejarse los estudios porque a lo mejor no pueden mantener a la familia, o tienen que trabajar, o tienen una complicación vital, que a veces es pocos euros la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que dejárselo, porque la vida es así. Y bueno, si entráis en la página web veréis algunas entrevistas, entenderéis perfectamente que con muy poco dinero se hace un efecto multiplicador tremendo, porque ellos después, parte del compromiso, obviamente si no lo hacen no los van a meter en la cárcel, pero es que ellos ayuden después, cosa que hacen encantadísimos. Sí. Entonces de verdad es una cadena que vale la pena. ¿Y cómo entraste en contacto con este par de fundaciones? Pues Mamás en Acción, porque nació en mi ciudad, en Valencia, Sí, y al final fue fácil. Y Dadoris entré porque Jaime Gil Delgado, que trabajaba en Arcano, que ahora ya no trabaja en Arcano, y es amigo, me habló de su labor, perdona Jaime que lo diga, privada, también de mentorización a personas de Dadoris. Sí. Y yo entonces me puse en contacto con Pedro y hablé con Pedro de Dadoris y me involucré. Bueno, es un mérito. Ok. Muy bien. Oye, genial, porque estas cosas aterrizarlas siempre viene mejor. O sea, podemos hablar de muchísimas causas, pero el hecho de dar un dato puntual sobre cómo ayudar pragmáticamente es muy útil. ¿Tienes alguna especialidad culinaria, Alejandro? Bueno, la pandemia, ¿no? Que ha hecho mucho daño, pues al final me dirigió por la senda de la tarta de queso. Y sobre todo si es cremosita y con queso ahumado, pues mejor. Me encanta. Habré hecho 100 tartas de queso. Qué bueno. Oye, y por ir terminando, has sido padre por segunda vez, hace además poquito tiempo nos contabas la última vez.
¿Cuál es ese mensaje que quisieras lleven siempre presente ellos? Pues que sean ellos mismos, yo diría. Es un mensaje, parece muy simple, pero Potente. requiere también tener mentalidad crítica. Ahora que nos dicen a todos lo que está bien y lo que está mal y cómo debemos pensar cada vez que ponemos las noticias, pues entender a pensar por sí mismos y al final a encontrarse a sí mismos. Todo lo demás yo creo que va después. Muy bien, muy bien. ¿Dónde construirías una casa sobre el mar? Pues también se lo pregunté a mi mujer ayer y me dijo, tú seguro que Oliva. Y es que tiene razón. Y de Oliva, mi familia materna es de Oliva, en el pueblo, ahora que estamos, no nos oye nadie, tiene una playa de 11 kilómetros de arena fina y por regulación urbanística no pasa de 2 alturas. Esto significa que nunca es, no voy a decir penitón, pero nunca se pelea por la sombrilla, ¿no? Es donde están mis recuerdos de la infancia y seguramente si fuera yo la pondría ahí. Pero creo que el momento no ha llegado de saber dónde la construiría hasta que mis hijos no estén en un sitio y vea yo que este es el sitio. Sí. Que a lo mejor es un barco y así, sobre el mar, también es una buena casa. Justo. Uf, fantástica. Bueno, si teníamos expectativas, yo creo, Alejandro, que las hemos superado todas porque una de las cosas bonitas de la comunidad es justamente que te encuentras con personas muy valiosas, muy inteligentes, de mucho valor añadido, ¿no? Que nosotros creemos que tú eres una de ellas en la industria y ahora nos emociona mucho que seas parte activa de esto que estamos construyendo aquí de forma tú utilizaste la palabra antes, genuina. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, ha sido un placer, sinceramente. Es un honor que me hayáis tenido aquí, la verdad he estado muy a gusto y espero que nos veamos pronto. Gracias. Bueno, nos veremos pronto en Valencia y con ganas de probar esa tarta de queso cremosa con queso ahumado que yo me he quedado salivando, así que nada. Encantado. Hay que buscar ese espacio, ¿verdad? Sí, gracias Alejandro por estar con nosotros, un A placer. vosotros, gracias Iván. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Y todas nuestras entrevistas, por supuesto, y las píldoras de formación están disponibles en nuestras redes sociales, en iTunes, en iVoox y Spotify, así como el resto de plataformas de podcasting. Así que si te ha gustado el programa, la entrevista, si te ha gustado Alejandro, te invitamos a suscribirte y a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y Twitter. Esta comunidad no hace más que consolidarse gracias a la participación activa de todos ustedes. Así que gracias por la confianza y la cercanía. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.